Antes de que tu vida cambie, siempre pasa algo, siempre hay señales. Y Carl Jung lo sabía mejor que nadie. Hay momentos en los que el universo, o tu inconsciente, o como quieras llamarlo, empieza a susurrarte que algo grande está por venir. No son señales místicas ni mágicas, son procesos internos profundos que tu psique ya está preparando. Y si estás viviendo al menos 3 de estas señales en este momento, déjame decirte algo. El 2026 no va a ser un año más, va a ser tu año. El año en el que todo lo que has estado cargando finalmente se transforma. El año en el que te conviertes en quien siempre supiste que podías ser. Tom decía algo increíble, que el inconsciente siempre se mueve antes que la mente consciente. Que antes de que tú sepas que algo va a cambiar, tu alma ya lo está preparando. Él lo llamaba el proceso de individuación, que básicamente es convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser. Y ese proceso nunca es tranquilo. Siempre viene acompañado de señales, de símbolos, de movimientos internos, que a veces ni siquiera entendemos. Pero están ahí. Y cuando empiezas a verlos, cuando empiezas a sentirlos, es porque algo profundo ya está en marcha. Jung hablaba de arquetipos, de la sombra, de sincronías, de esos patrones universales que todos llevamos dentro, y que se activan cuando estamos listos para dar un salto evolutivo. Así que si sientes que algo raro está pasando en tu vida, si sientes que ya no encajas en lo que antes era cómodo, presta atención, porque estas 7 señales no mienten. La primera señal es lo que yo llamo la incomodidad sagrada. Es esa sensación de que ya no puedes más con lo que antes tolerabas. Puede ser tu trabajo, puede ser una relación, puede ser la forma en la que has estado viviendo. Simplemente ya no lo soportas, y no es que te hayas vuelto más exigente o más débil, es que tu alma ya no cabe en ese espacio. Jung tenía una frase brutal: nada cambia hasta que se vuelve insoportable, y es verdad. Cuando algo se vuelve insoportable, es porque tu inconsciente ya decidió que es momento de moverse. Es como si toda tu estructura interna dijera, ya no más. Y eso no es malo. Al contrario, es la señal más clara de que estás listo para algo mejor. Esa incomodidad no es tu enemiga, es tu guía, es tu alma diciéndote, ya no perteneces aquí, ya no eres esta versión de ti. Es hora de soltar, y sé que duele, sé que da miedo. Porque muchas veces esa incomodidad aparece en cosas que construimos con esfuerzo, en relaciones que amamos, en trabajos que nos dieron seguridad. Pero si estás sintiendo eso, si ya nada te llena como antes, si te levantas cada día con esa sensación de esto no puede seguir así, celebra. Porque esa incomodidad es sagrada. Es la primera señal de que el 2026 será diferente. Déjame explicarte algo más sobre esta incomodidad. No es solo un malestar superficial. No es solo estar cansado o aburrido, es algo que te carcome desde adentro. Es esa voz que aparece a las 3 de la mañana y te pregunta, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que vine a hacer aquí? Y tal vez durante meses o años la ignoraste. Tal vez la callaste con distracciones, con trabajo excesivo, con Netflix, con cualquier cosa que te mantuviera ocupado. Pero ahora ya no puedes callarla. Ahora esa voz es tan fuerte que te despierta, que te persigue, que te obliga a mirarla de frente. Y Jung entendía esto perfectamente. Él decía que cuando el alma quiere evolucionar, primero destruye la comodidad, primero te saca de tu zona de confort, primero te hace sentir que algo está terriblemente mal, para que finalmente tengas el coraje de cambiarlo. Así que si estás en ese punto, si sientes que tu vida actual te queda pequeña, si sientes que hay una versión de ti gritando por salir, entiende que no estás perdido. Estás exactamente donde necesitas estar. Estás en el umbral de la transformación. La segunda señal es el rompimiento de patrones. Y esto es profundo. Todos tenemos patrones, formas de actuar, de relacionarnos, de sabotearnos, cosas que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Y esos patrones son exactamente eso. Programas inconscientes que repites porque nunca los has visto. Pero cuando estás en un proceso de transformación real, esos patrones empiezan a romperse. De repente, en una situación donde siempre reaccionabas de cierta manera, ya no lo haces. En una relación donde siempre terminabas igual, esta vez termina diferente. En un hábito que te dominaba,
de pronto encuentras la fuerza para dejarlo. Y no es que te hayas vuelto más fuerte de la noche a la mañana. Es que algo en tu inconsciente ya liberó esa energía atrapada. Es como si hubieras roto una cadena invisible que ni siquiera sabías que llevabas. Y eso es enorme, porque cuando un patrón se rompe, todo cambia. Se abre espacio para algo nuevo. Se abre espacio para la versión de ti que ya no necesita repetir los mismos errores. Así que si has notado que situaciones que antes te controlaban ya no tienen el mismo poder sobre ti, si has notado que estás respondiendo diferente, actuando diferente, eligiendo diferente, esa es la segunda señal. Tu psique se está liberando, y el 2026 será el año en el que esa libertad se materializa. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho nunca más voy a hacer esto, y luego lo hiciste otra vez? ¿Cuántas veces prometiste que ibas a cambiar algo, y al mes siguiente estabas en el mismo lugar? Eso no es falta de voluntad. Eso es un patrón inconsciente más fuerte que tu intención consciente. Jung lo explicaba con el concepto de complejos, estructuras emocionales enterradas en el inconsciente que se activan automáticamente. Y cuando un complejo se activa, tú no decides. Él decide por ti. Por eso es tan difícil romper ciertos ciclos, porque no es solo cuestión de querer, es cuestión de que algo profundo en tu psique tiene que soltarlo. Y eso solo pasa cuando has hecho suficiente trabajo interno, cuando has enfrentado suficiente dolor, cuando finalmente tu alma dice, ya aprendí lo que tenía que aprender de esto, y en ese momento, el patrón se rompe, no porque te esfuerces más, sino porque ya no lo necesitas, porque ya evolucionaste más allá de él. Entonces si notas que algo que antes repetías constantemente ahora simplemente no está pasando, si notas que tus reacciones son diferentes, que tus decisiones son diferentes, que tu forma de relacionarte es diferente, celebra, porque acabas de romper una cadena que tal vez llevabas arrastrando por años o incluso por generaciones, porque muchos de estos patrones ni siquiera son tuyos, son heredados, son cosas que aprendiste de tu familia, de tu cultura, de tu entorno, y romperlos no solo te libera a ti, libera a todos los que vienen después de ti. La tercera señal es que tu intuición se vuelve más clara. Y esto es fascinante. Jung decía que la intuición es la voz del alma, la manera en la que el inconsciente se comunica con nosotros cuando la mente racional no puede entender. Y cuando estás en un momento de transformación profunda, esa voz se vuelve imposible de ignorar. Empiezas a tener corazonadas más fuertes. Sabes cuando algo está bien o está mal sin necesidad de analizarlo. Sientes cuando una persona es para ti o no. Sientes cuando un camino te llama o te aleja. Y no es magia, es que tu psique ya está alineada con algo más grande. Es que estás conectado con una sabiduría interna que siempre estuvo ahí, pero que ahora finalmente puedes escuchar. Esa intuición es tu brújula. Y cuando se activa con tanta fuerza, es porque estás siendo guiado hacia algo importante, hacia decisiones que van a cambiar tu vida, hacia movimientos que necesitas hacer. Jung creía que cuando la intuición se despierta, es porque el arquetipo del self, el yo más profundo, está tratando de llevarte hacia tu verdadero camino. Así que si últimamente sientes que sabes cosas sin saber cómo las sabes, si tus corazonadas se están cumpliendo, si esa voz interna está más fuerte que nunca, no la ignores. Esa es la tercera señal, y significa que estás siendo guiado hacia tu mejor año. Y déjame ser claro en algo. La intuición no es pensamiento, no es lógica, no es algo que puedas explicar con palabras. Es una sensación, es un saber profundo que viene de un lugar más antiguo que tu mente racional. Jung decía que tenemos 4 funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y en nuestra cultura occidental, hemos sobrevalorado el pensamiento y hemos despreciado la intuición. Nos enseñaron a confiar solo en lo que podemos probar, en lo que podemos medir, en lo que tiene sentido lógico. Pero la intuición funciona en otra dimensión. Funciona en el reino de lo simbólico, de lo arquetípico, de lo sincrónico. Y cuando te conectas con ella, cuando empiezas a confiar en ella, tu vida cambia. Porque empiezas a moverte con un tipo de inteligencia que va más allá de lo consciente. Empiezas a tomar decisiones que tu mente no entiende, pero que tu alma sabe que son correctas. Y meses después, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que esa decisión que no tenía sentido en ese momento,
fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Eso es la intuición. Eso es tu inconsciente guiándote. Entonces, si últimamente estás sintiendo esos impulsos, esas corazonadas, esos saberes inexplicables, confía en ellos. No los racionalices hasta matarlos. No pidas pruebas de algo que funciona en un nivel más profundo que la prueba. Solo confía y actúa desde ahí, porque tu intuición está más conectada con tu destino que tu mente racional jamás lo estará. La cuarta señal son las sincronías, y aquí es donde Jung brillaba. Él fue el primero en hablar de la sincronicidad. Esas coincidencias perfectas que no tienen explicación lógica, pero que siempre llegan en el momento exacto. Conoces a la persona correcta justo cuando la necesitabas. Escuchas la frase exacta que necesitabas oír. Aparece la oportunidad justa cuando estabas a punto de rendirte. Y no es suerte. Jung decía que las sincronías son la forma en la que el inconsciente colectivo se manifiesta en tu vida. Es como si el universo estuviera conspirando a tu favor, como si todo estuviera alineándose para que llegues a donde necesitas llegar. Y cuando empiezas a vivir sincronías frecuentes, es porque estás en sintonía con tu proceso, estás fluyendo, estás en el camino correcto. Esas coincidencias son confirmaciones, son señales de que no estás solo, de que algo más grande te está sosteniendo. Así que si últimamente tu vida parece una serie de coincidencias imposibles, si sientes que todo está cayendo en su lugar de formas que no puedes explicar, celebra. Esa es la cuarta señal, y significa que el 2026 no solo será tu año, significa que ya estás siendo llevado hacia él. Las sincronías son uno de los fenómenos más misteriosos y hermosos de la existencia. Jung las estudió durante décadas, y llegó a la conclusión de que no son casualidades. Son causalidades de otro tipo. Son la forma en la que el inconsciente colectivo, esa dimensión profunda que compartimos todos los seres humanos, se comunica con nosotros, y aparecen con más frecuencia cuando estamos alineados con nuestro propósito, cuando estamos en un proceso de transformación profunda. Es como si cuando te mueves en la dirección correcta, el universo te envía confirmaciones, te envía pistas, te envía ayuda, y a veces, esas ayudas vienen en formas que jamás imaginaste. Un encuentro casual que cambia todo. Un libro que cae en tus manos justo cuando necesitabas ese mensaje. Una conversación que escuchas por accidente y que contiene exactamente la respuesta que buscabas. Jung tenía un paciente que soñó con un escarabajo dorado y al día siguiente, mientras le contaba el sueño, un escarabajo real golpeó la ventana del consultorio. Jung lo tomó y se lo mostró. Y esa sincronía fue el punto de quiebre en la terapia de ese paciente, porque le demostró que hay algo más grande que la lógica racional, que hay una inteligencia en el universo que responde cuando estamos listos para ver. Entonces, si estás viviendo sincronías, si estás notando que las cosas están cayendo en su lugar de formas misteriosas, no lo descartes como suerte. Es mucho más que eso, es la confirmación de que estás exactamente donde necesitas estar. La quinta señal es la necesidad de cierre, y esto es algo que muchos no entienden, pero es clave. Cuando estás a punto de entrar en una nueva etapa, tu psique necesita cerrar la anterior, y eso se manifiesta en una limpieza profunda. De repente sientes la necesidad de ordenar tu espacio, de terminar proyectos pendientes, de tener conversaciones difíciles que has evitado, de cortar lazos que ya no sirven. Es como si necesitaras soltar todo lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Jung hablaba de esto como parte del proceso de muerte simbólica. Antes de renacer, algo en ti tiene que morir. Y ese algo no eres tú. Es la versión vieja de ti. Son las creencias viejas, las relaciones viejas, las formas viejas de vivir. Y cuando sientes esa urgencia de cerrar ciclos, es porque tu inconsciente ya sabe que algo nuevo está por nacer. Así que si últimamente has sentido la necesidad de dejar ir, de limpiar, de terminar lo que quedó inconcluso, no lo resistas. Esa es la quinta señal. Es tu alma preparándose para recibir todo lo que el 2026 tiene para ti. Esta necesidad de cierre es visceral. No es algo que piensas. Es algo que sientes en el cuerpo. De repente no puedes estar en tu casa desordenada un día más. De repente necesitas terminar esa conversación pendiente aunque lleves meses evitándola. De repente necesitas borrar esos contactos, soltar esa ropa vieja, cerrar esa cuenta, terminar ese proyecto que quedó a medias.
y puede parecer algo superficial, algo físico, pero en realidad es profundamente psicológico, porque tu espacio externo es un reflejo de tu espacio interno, y cuando tu inconsciente se está preparando para una nueva etapa, necesita que hagas espacio, necesita que sueltes lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. Jung hablaba del concepto de muerte y renacimiento como un proceso arquetípico universal. Todas las culturas, todas las religiones, todas las mitologías hablan de esto, de la muerte del héroe viejo y el nacimiento del héroe nuevo, de la oruga que se disuelve en la crisálida para convertirse en mariposa, y ese proceso siempre implica un cierre, siempre implica un adiós, a veces a personas, a veces a lugares, a veces a partes de ti mismo. Y ese adiós duele, porque incluso cuando sabes que es necesario, incluso cuando sabes que es lo correcto, sigue siendo una pérdida. Pero esa pérdida es sagrada, porque es el precio del renacimiento, es el costo de la transformación. Entonces, si estás sintiendo esa urgencia de cerrar, de limpiar, de soltar, honrala, no la postergues, no esperes al momento perfecto, hazlo ahora, porque cada cosa que cierras, cada cosa que sueltas, es un acto de fe en lo que está por venir. La sexta señal es el cambio en tus relaciones, y esta puede ser dolorosa, pero es necesaria. Cuando estás en un proceso de transformación profunda, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, las personas a tu alrededor reaccionan. Algunas se alejan, algunas desaparecen sin explicación, y duele, porque muchas veces son personas que amaste, que estuvieron contigo en momentos difíciles. Pero Jung decía algo hermoso: no todas las personas están destinadas a acompañarte en todos tus ciclos. Algunas solo estaban ahí para enseñarte algo, para acompañarte hasta cierto punto. Y cuando su rol termina, el inconsciente las aleja. No porque sean malas personas, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia que tú. Y al mismo tiempo que se van algunas personas, llegan otras. Personas nuevas, con energías nuevas, con visiones nuevas, personas que están alineadas con quien estás convirtiéndote. Y eso es mágico, porque es la confirmación de que estás evolucionando. Así que si has perdido amistades, si has terminado relaciones, si sientes que tu círculo se está haciendo más pequeño pero más auténtico, no te asustes. Esa es la sexta señal. Es tu vida reorganizándose para reflejar tu nueva vibración. Y el 2026 traerá las conexiones que realmente necesitas. Este cambio en las relaciones es uno de los aspectos más difíciles del proceso de individuación, porque los seres humanos somos animales sociales. Necesitamos conexión, necesitamos pertenencia, y cuando empiezas a evolucionar más allá de tu grupo, más allá de tu tribu, puede sentirse como una traición, puede sentirse como si estuvieras perdiendo tu lugar en el mundo. Pero Jung era muy claro en esto: el proceso de individuación siempre implica una separación, siempre implica diferenciarte de la masa, de lo colectivo, para encontrar tu verdad individual, y eso asusta, porque significa pararte solo, significa arriesgarte a ser incomprendido, significa aceptar que algunas personas no van a entender tu camino, pero también significa libertad, significa autenticidad. Significa finalmente ser quien realmente eres en lugar de quien se supone que debes ser. Y las relaciones que pierdes en ese proceso, aunque duelan, son relaciones que estaban basadas en la versión vieja de ti. Eran relaciones que necesitaban que fueras de cierta manera para funcionar. Y si ya no eres esa persona, esas relaciones naturalmente se disuelven. Y está bien, porque las personas que están destinadas a caminar contigo en esta nueva etapa aparecerán. Personas que te vean realmente, personas que celebren tu crecimiento en lugar de temerlo, personas que estén en su propio proceso de transformación y que entiendan el tuyo. Esas son las conexiones del 2026, esas son las relaciones que vienen. La séptima y última señal es la más poderosa, la aparición del arquetipo del renacimiento. Y esto es cuando todo se junta. De repente sientes una energía nueva, una creatividad que no sentías hace años, ganas de empezar algo, ganas de crear, de construir, de moverte. Es como si algo dentro de ti hubiera despertado. Jung hablaba de la muerte simbólica y el nacimiento psicológico, y ese nacimiento no es tranquilo, es intenso, es poderoso,
Es una fuerza que te empuja hacia adelante aunque no sepas exactamente hacia dónde vas. Y cuando sientes eso, cuando sientes esa urgencia de comenzar de nuevo, de reinventarte, de atreverte a cosas que antes te daban miedo, es porque el arquetipo del renacimiento se activó en ti. Es la señal definitiva de que no solo vas a tener un buen año, es la señal de que vas a renacer, de que vas a convertirte en alguien nuevo, alguien más auténtico, más fuerte, más alineado con tu verdad. Así que si sientes esa energía, si sientes ese fuego, si sientes que algo en ti está despertando, confía. Esa es la séptima señal, y significa que el 2026 no será solo tu año, será el año en el que todo cambia. Este arquetipo del renacimiento es uno de los más poderosos en la psicología junguiana. Aparece en todas las mitologías, en todas las tradiciones espirituales. El ave fénix, que renace de sus cenizas. El héroe que muere y resucita. La semilla que se entierra en la oscuridad para convertirse en árbol. Y no es solo un símbolo bonito, es un proceso psicológico real que ocurre cuando has atravesado suficiente oscuridad, cuando has enfrentado suficiente dolor, cuando finalmente has soltado suficiente peso. Y entonces algo se activa. Una fuerza vital que estaba dormida, una energía creativa que estaba bloqueada, y de repente quieres hacer cosas, quieres empezar proyectos, quieres tomar riesgos, quieres vivir de verdad. Y eso no es manía, no es ilusión, es tu esencia más profunda finalmente teniendo espacio para expresarse. Es quien realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento, de miedo, de limitación. Y cuando esa esencia emerge, todo es posible, porque no estás operando desde el ego, estás operando desde el self, desde ese centro profundo que Jung decía que es la totalidad de tu ser, y desde ahí, puedes crear una vida que realmente sea tuya, no una vida que heredaste, no una vida que te impusieron, una vida que elegiste, una vida que diseñaste, una vida que refleja tu verdad más profunda. Y ahora déjame decirte algo importante. Si estás viviendo al menos 3 de estas señales, no es casualidad que estés aquí leyendo esto. No es casualidad que algo en ti te haya traído hasta este momento, porque las sincronías también funcionan así. El inconsciente te guía hacia la información que necesitas en el momento exacto. Y si estas palabras resonaron en ti, si sentiste que te estaban hablando directamente, es porque ya estás en el proceso, ya estás en la transformación. Lo que Jung te diría es esto: confía, confía en la incomodidad, confía en los patrones que se rompen, confía en tu intuición, confía en las sincronías, confía en la necesidad de cerrar ciclos, confía en los cambios de relaciones, y sobre todo, confía en ese fuego de renacimiento que estás sintiendo, porque todo eso no es caos, es preparación, es tu inconsciente organizando tu vida para que puedas recibir lo que mereces. El 2026 no será tu año porque tengas suerte, será tu año porque ya estás haciendo el trabajo interno, porque ya estás transformándote, porque ya estás muriendo a lo viejo y naciendo a lo nuevo, y eso es lo más poderoso que puedes hacer. El cambio siempre empieza dentro, siempre empieza en lo invisible, siempre empieza en el inconsciente, y para cuando lo ves afuera, en tu vida, en tus resultados, en tus relaciones, ya ha estado pasando por meses, así que no subestimes lo que estás viviendo ahora, no minimices estas señales, porque son la prueba de que algo enorme está en marcha, y tú eres parte de eso, eres el protagonista de tu propia transformación. Así que entra al 2026 con intención, entra sabiendo que no eres la misma persona que eras hace un año, entra sabiendo que mereces todo lo que está por venir, y entra confiando en que tu inconsciente, tu alma, tu esencia más profunda, ya está guiándote hacia tu mejor vida. Jung pasó su vida entera estudiando cómo los seres humanos nos transformamos, cómo pasamos de vivir una vida inconsciente, controlada por patrones y complejos, a vivir una vida consciente, dirigida por nuestro verdadero ser. Y descubrió que ese proceso nunca es lineal, nunca es fácil, siempre implica descenso antes del ascenso, siempre implica oscuridad antes de la luz, siempre implica muerte antes del renacimiento. Pero también descubrió que cuando te entregas a ese proceso, cuando confías en él, cuando dejas de resistirlo, algo mágico sucede. Tu vida empieza a fluir, las puertas correctas se abren, las personas correctas aparecen,
Las oportunidades correctas llegan, no porque estés forzando nada, sino porque finalmente estás alineado con tu propósito más profundo. Y cuando estás alineado así, el universo conspira contigo. El inconsciente colectivo trabaja a tu favor, y todo lo que necesitas para tu evolución llega en el momento perfecto. Entonces, si estás viviendo estas señales, si estás sintiendo esta transformación, recuerda esto, no estás solo. Millones de personas antes que tú han pasado por este proceso, y millones después de ti lo pasarán. Es parte del viaje humano, es parte de lo que significa estar vivo. Y Jung nos dejó el mapa, nos dejó las herramientas para entender qué está pasando cuando nuestro mundo interno se desmorona y se reconstruye. Nos enseñó que los símbolos importan, que los sueños hablan, que las sincronías guían, que el inconsciente sabe, y si aplicamos su sabiduría, si confiamos en su visión, podemos atravesar este proceso con más conciencia, con más gracia, con más comprensión. El 2026 está esperándote, no como un año más en el calendario, sino como el año en el que finalmente te conviertes en quien viniste a ser, en quien siempre fuiste debajo de todo. Así que respira hondo, suelta lo que ya no sirve, abraza lo que está llegando, y confía en que todo está exactamente como debe estar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas de estas señales estás viviendo en este momento? 1, 2, 3, las 7. Déjalo en los comentarios, porque cuando compartimos nuestros procesos, cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en esto, algo se fortalece. La comunidad importa, el apoyo importa, y saber que otros están pasando por lo mismo te recuerda que esto es real, que no te lo estás imaginando, que realmente estás en medio de algo grande. Así que escribe abajo cuántas señales reconoces en tu vida. Y si alguna resonó especialmente fuerte contigo, cuéntame cuál fue. Quiero saber qué está despertando en ti. Quiero saber qué están haciendo. Y si este mensaje te llegó profundo, si sentiste que era justo lo que necesitabas escuchar hoy, comparte este video con alguien que sepas que también está entrando en su mejor año. Porque tal vez esa persona necesita estas palabras tanto como tú las necesitaste. Tal vez esa persona está sintiendo estas señales y no sabe qué significan. Tal vez este video es la sincronía que estaba esperando. Así que compártelo. Sé parte de su transformación también. Y si quieres seguir profundizando en la sabiduría de Jung, en los arquetipos, en el proceso de individuación, en todo lo que el inconsciente tiene para enseñarte, suscríbete a este canal. Porque aquí vamos a seguir explorando estos territorios profundos. Vamos a seguir descubriendo las verdades que tu alma ya conoce, pero que tu mente todavía está aprendiendo a ver. El 2026 es tu año, y esto apenas comienza.